Bueno, hoy vamos a tocar el segundo tema que tiene que ver, vamos a sacar esto y vamos a poner vamos a tocar una de las heridas de la infancia, una de las 5. Ayer tocamos abandono, hoy vamos a tocar rechazo, herida que también casi todos tenemos y no lo sabemos. Así que ya vamos a arrancar. Ya arrancamos, un segundo. A ver. Bueno, vamos a arrancar hablando de esto como parte esencial que está en mi último libro, Los 5 clavos de mi ataúd. Los 5 clavos por las 5 heridas de la infancia. Hoy vamos a hablar de la segunda herida más importante, que es la del rechazo. Herida que casi todos tenemos, como dije recién. Es una herida que se da, por ejemplo, en contextos tan comúnmente como el hecho de tener hermanos. ¿Por qué el hecho de tener hermanos? Porque muchas veces el hermanito que viene después de nosotros se lleva toda la atención. Y como eso a mí me genera celos, porque me quita mi espacio, mi lugar, que era el lugar que me daba mamá y papá, y hoy se lo lleva el nuevo ser humano que ingresó a la familia, yo me siento rechazado por papá y mamá cuando yo muestro o hago cosas para que me vean y ellos directamente no me registran o me registran poco. Hola Yaeli, ¿cómo estás, corazón? También se da, por ejemplo, en relaciones incestuosas, donde, o inclusive en relaciones donde hay un amante, donde se considera a uno de los hijos del amante, como se decía antes, el bastardo. Entonces yo tengo herida de rechazo porque papá me rechaza, o porque inclusive mi mamá me puede llegar a rechazar, porque no quería tenerme. Esta herida, que es bastante común, provoca en las personas actitudes que tienen que ver con lo siguiente. Primero, una baja autoestima. ¿Por qué baja autoestima? Porque si las personas que se tenían que encargar de mí me rechazaban, es lógico que yo voy a crecer creyendo que no valgo nada. Mi valor como persona no existe. El hecho también de que tome decisiones por mi cuenta, o declararme el hijo rebelde, también produce rechazo, porque a los padres no les gustan los hijos rebeldes, porque a los padres les gusta tener el control. Y por ejemplo, en la India la rebeldía es una virtud, porque es aquella persona o criatura que tiende a cuestionarse el porqué de las cosas. Entonces, como tiende a cuestionarse todo lo que sucede, ya sea a nivel religioso, a nivel moral, a nivel ético, a nivel costumbres, es tomado como algo importante, porque ¿qué trae esto para rebelarnos? Mientras que en las sociedades judeocristianas o de Occidente eso está muy mal visto, porque hay que seguir normas y hay que seguir reglas, que muchas veces sabemos que son creencias limitantes y antiguas. Las personas con herida de rechazo, por lo general son personas evitativas, tienden a huir, tienden a no estar presente. No les gusta el conflicto, tienen rasgos obsesivos, suelen transitar muy mal la ansiedad, porque
como no tienen un eje donde plantarse en las emociones, producto de miedo a ser rechazados, aceptan un montón de cosas. Entonces, evitan tener relaciones íntimas, evitan compromisos. Pueden ser o apego evitativo o apego ansioso. No recibo invitaciones, chicos. No me manden invitaciones porque no recibo invitaciones. Se aíslan porque no quieren ser una carga. Se aíslan porque no quieren ser tomados como una mochila. Yo no quiero que carguen con mis problemas, pues ya traen el rechazo incorporado. Entonces, para evitar que otro te rechace, directamente me aíslo yo. Es un sistema de protección que tiene la persona con herida de rechazo. Generan dependencia emocional. Entonces, por miedo a que me rechacen, hago de todo con tal de que el otro no se vaya. Es muy parecida a la del abandono, porque no sé poner límites. Soy perfeccionista. Soy tan perfeccionista que quiero hacer las cosas tan bien para que no me digan que no, que puede sonar quizás hasta una persona que vos decís, che, qué bien que trabaja. O, che, qué completo, mirá todo lo que hace, mirá todo lo que sabe hacer. Hola. Y cuando te das cuenta que tenés herida de rechazo, hola, de vuelta, te das cuenta que aprendiste a hacer un montón de cosas con tal de no sentirte rechazado. Evitas las conversaciones difíciles. Hola, Isabel. Porque las conversaciones difíciles son las que te pueden llevar a que la otra persona, si vos pones tu punto de vista, te deje. Hola, Elena Sotelo, ¿cómo estás? Hola, Aura. Gracias, Aura. Entonces, eviten las conversaciones difíciles, porque si yo expongo mi punto de vista, tengo miedo a que me dejen. Porque si... Exacto, como decís, hola, Ananda, ¿cómo estás? Exactamente como decís. Hacen cosas para agradar, para no ser rechazados, para no ser abandonados, porque también es una herida muy común como la del abandono que hablábamos ayer. Esta semana vamos a tocar durante los 5 días de la semana las 5 heridas. Hoy vamos con rechazo. Entonces, durante 1 hora vamos a hablar de esto. Hola, Ale. Bueno, bienvenida. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y cómo repercute en la vida del adulto la herida de la infancia del rechazo. Gracias, Yaeli. Decía que evitan las conversaciones difíciles, pero también son personas que se hacen muy amigas de los animales. Son re amigueros con los animales. ¿Por qué? Porque el animal no me va a traicionar. Sí, Ananda, sí, casi todos estuvimos por ahí. Algunos no se dan cuenta, otros siguen ahí inclusive. Se hacen muy amigos de los animales, son re pro animal, porque saben que el animal no juzga, no cuestiona, no abandona, no rechaza. El animal simplemente es animal. Hola, Mariela. Hola, Leti. Igual, Leti, yo todas estas 5 transmisiones en vivo las estoy subiendo a mi canal de YouTube. Me pueden buscar como Obanadal22. Y ahí les va a aparecer el último video, que es el de ayer, que hablaba del abandono. Hoy que hablamos del rechazo, también va a estar subido más tarde este video. Se relacionan con los animales. Tienden a ser unas personas que les gusta expresarse con el arte. Bien, Mariela, sí. El abandono es el más común y el rechazo, los dos. ¿Por qué se expresan mucho con el arte? Porque el arte no te permite ser cuestionado. Todos fuimos rechazados alguna vez, sí. Exactamente. El arte no te permite el cuestionamiento, no te permite el rechazo. ¿Qué puedes decir del arte si es subjetivo de cada uno? Entonces vos podés hacerlo e interpretarlo como se te dé la gana. Inclusive el que tiene herida de rechazo, como es evitativo, inclusive hace arte pero no lo muestra para evitar que le digan nada.
Pero en el trabajo son personas perfeccionistas, hacen todo perfecto. Hola María de los Ángeles. Gracias, Lauri. Sí, es la idea, que queden en YouTube estos temas que son por ahí los más importantes. En el trabajo te volvés una persona extremadamente perfeccionista. No querés que te rechacen. Entonces haces todo tan pero tan bien. Inclusive haces de más para que no te rechacen. Eso puede ser tomado como una virtud, sí, pero es en función de una herida. Entonces, como es en función de una herida, no sé si está tan bueno. Es como hablaba con un paciente hace un tiempo atrás, que algunos conocen la historia, que se jactaba de ser una persona fiel. Y yo le decía, ¿cómo no vas a ser fiel? Que vos querés creer que es una virtud, pero siendo una persona obesa y sucia como sos, no es una virtud, no te queda otra. Entonces, si vos hicieras dieta y te bañaras más seguido y te vistieras bien, donde vos seas mejor oferta para cualquier persona del sexo opuesto o del sexo que te guste, vamos a ver si serías fiel. Entonces no lo traigas como virtud. Lo mismo pasa con el tema de ser perfeccionista. Si lo haces, ojo, puede ser productivo, no lo voy a negar, pero ¿desde dónde? ¿Y el para qué? ¿Para qué lo hago? Para que no me lo rechacen. Porque tengo profunda herida de rechazo. Tengo una herida tan, pero tan profunda con la del rechazo, que me vuelvo una persona que inclusive para evitar, si entro en una relación con alguien para evitar el rechazo, yo me adelanto. Entonces puedo ser una persona celosa, pero no porque tenga traición, sino porque a los fines de adelantarme al golpe del rechazo, prefiero rechazar yo primero. Entonces estoy constantemente buscando motivos para alejarme. Me aíslo de la sociedad también. Personas ermitañas que no tienen mucha vida social, mutilados socialmente, competitivos. También es el negativo. ¿Cómo con la idea de rechazo? Lo estoy viendo. ¿Necesita terapia? Mariela, todas las personas necesitamos terapia, a veces, pero sobre todo las personas que están viendo que tienen la herida y les cuesta salir de ahí. Porque las heridas de la infancia, las 5 heridas, marcan decisiones el día de mañana en tu vida. Por eso acabo de decir que, por eso el rechazo, tanto como el abandono, son heridas que el niño tuyo interior toma decisiones de grande. Entonces, terminás haciendo vos un montón de cosas en tu cotidianeidad, producto de un niño que está decidiendo por vos. Porque hay una emoción de por medio que está ahí. Sí, falta traición, injusticia y humillación, que la vamos a dar en estos días. La desconexión emocional sí también forma parte de la herida del rechazo y también forma parte de la herida del abandono, porque yo me aíslo en virtud de, si yo evito conectar, evito la sensación de sentirme rechazado en el caso de que no me quieran. Evito mostrarme como soy para evitar ser rechazado. Me cuesta mirar a los ojos cuando hablo con alguien. Entonces, me vuelvo una persona evitativa. Me vuelvo una persona mutilada social. Entonces, como me vuelvo una persona mutilada social, no confío en la gente. Por eso es que me hago fanático de los animales. Por eso tengo 5 o 6 gatos, 4 o 5 perros. Porque yo sé que ellos no me van a rechazar. Por eso evito tener relaciones profundas. Porque si yo evito tener relaciones profundas, no voy a sentir cuando alguien me deje.
Es un mecanismo de defensa, de protección que aparece en mi niñez, en la educación temprana, en esa primera educación que yo le llamo educación primaria, que no tiene nada que ver con la escuela, donde desde donde yo tengo una necesidad hasta que esa necesidad es satisfecha, en ese lapso de tiempo yo aprendo algo, y eso que aprendo por lo general es para tratar de tapar esta necesidad, que a lo mejor esa necesidad no la satisface nadie, y aprendí yo algo, que es alejarme. Cuando yo busco a mamá y mamá está atendiendo a mi hermanito recién nacido y mamá me dice ahora no, estoy en otra cosa, y mamá se olvida porque después tiene que atender a papá y porque después tiene que limpiar, o porque papá está trabajando o está trabajando en casa y siempre tiene una excusa, siempre algo es más importante que yo. Por eso es que la persona con herida de rechazo tiene baja autoestima, porque nunca se siente valorado, nunca se siente visto. Siempre hay algo más importante. Si no es el trabajo, es mi pareja, y si no es mi pareja, es el hermanito, mamá, papá. Siempre hay alguien más importante que yo. Siempre sos no elegido, y esa herida de rechazo inclusive choca con la de la injusticia, porque es injusto que a un chico de 5, 6, 7, 8 años lo hagan a un lado solo porque tiene un hermanito y se olviden de sus necesidades básicas de contención. Pero bueno, muchos papás, me incluyo, por ahí en la dinámica de la culpa, también instalado en esta sociedad judío-cristiana, hace que sienta menos culpa si me encargo del nuevo hijo, sienta menos culpa si me encargo de mi trabajo, porque con la excusa de que con esto tengo que mantener a mi familia, que ya sabemos lo que significa familia, ya sabemos lo que significa trabajo, y basados en la idea de que nos vendieron, después te meten miedo y culpa para someterte, porque si de algo se encargan es de meterte miedo y culpa para someterte. A cualquier persona ustedes le meten miedo y culpa y la someten. De hecho, las religiones se encargan de eso. Todo lo que es dogmatizado se encarga de meter miedo y culpa. Entonces la herida del rechazo hace que esto sea insoportable. Entonces tengo una baja autoestima. Tengo el miedo intenso al rechazo, tengo esta dependencia emocional donde tolero de todo y me acostumbro a aceptar cosas que no quiero solamente para que no me rechacen o para que no me abandonen. O sea que la dependencia emocional existe. Si la pareja me genera ansiedad, ya sabemos que no es amor. No estoy con una persona por amor. Si me genera ansiedad, estoy por miedo, por necesidad de aprobación. Si a eso le sumás que evito las conversaciones difíciles y digo todo que sí, me vuelvo súper tolerante, es ahí donde se produce el divorcio conmigo por sostener una relación. Por eso, yo siempre digo que la soledad es un hermoso espacio para autoconocerse, y la pareja es un hermoso lugar para verme yo a través de los ojos del otro. Pero no es preguntándole al otro cómo me ves, sino es ver qué heridas activa en mí el otro, qué hago yo con lo que el otro dice y hace. Porque si el otro me trae una conversación difícil y yo no la quiero tener y hago chistes, evito la conversación o cambio de tema, es porque quizás tengo miedo a exponer lo que me pasa, porque tengo miedo que me rechace y se vaya y me abandone. ¿Cuántas personas acá nos dijeron me dejó por otra o por otro? Se sienten abandonados o se sienten rechazados. Le pedí a mi pareja tal cosa y me dijo que no. Ya no quiere tener sexo conmigo. Anoche le pedí tener sexo y no quiso. Como si te rechazaron a vos y lo que a lo mejor lo que están rechazando es la propuesta. Entonces lo hago tan personal porque la herida está presente. Bueno, llevamos un rato hablando de esto. Me gustaría leer alguna pregunta que tengamos sobre esto. Mañana vamos a leer la herida de la injusticia
y vamos a hablar sobre esto, sobre la herida de la injusticia. Vuelvo a repetir, hola Lili, esto lo van a encontrar más profundamente desarrollado en mi último libro, lo van a descargar de acá de mi página, juandonadal.com, Los 5 clavos de mi ataúd, que son las 5 heridas de la infancia y cómo trabajarlas. Hoy rechazo, ayer abandono, mañana injusticia, y así hasta el viernes, que vamos a tocar las que quedan, que es humillación, injusticia, abandono, rechazo y traición. Traición me faltaba. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre este tema, los leo. Aclararles también que esto va a estar subido en YouTube y algo más. Todo el contenido, todos mis libros están en mi página web totalmente gratis. Pensé que me están llegando notificaciones al teléfono. En la página también van a encontrar el formulario para llenar, por si quieren tener algún tipo de consulta en particular o me hablan al privado directamente. Me acordaba el otro día sobre la herida del rechazo porque un paciente me decía que había decidido empezar a estudiar porque su padre le había dicho que tenía que estudiar para ser alguien. Y yo le preguntaba si se sentía alguien ante los ojos del papá, porque como no tenía estudios, y me decía, estoy en formación, o sea, estaba estudiando, porque él tenía la sensación de que para ser aprobado en su familia debía estudiar. Y yo le dije, a ver, ¿qué es un título? Es la capacidad que tenés habilitada por un ente. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Clau. De ser mano de obra calificada para una tarea. Gracias, Mar. Y como sos mano de obra calificada para una tarea, no te define como persona, te define como capacidad para saber desarrollar. Me dio calor, gente, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me creo que soy el título. Y como me creo que soy el título, después ando por la vida, soy el doctor, soy el ingeniero. Entonces, buscamos en la aprobación del otro, muchas veces, tener cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, Laura, lo que pasa es que también estaba esta info de que te decían los papás, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Hola, Alicia. Porque tenemos la idea vaga, tonta y estúpida de que el dolor es algo horrible, cuando el dolor es la invitación clara a crecer. El sufrimiento es opcional, porque te puedes quedar en el sufrimiento o avanzar. Entonces, ¿qué dice? Los títulos los tengo colgados en la pared. Yo no, porque no tengo nada interesante para mostrar. Para mí es ego. Es conocimiento. Nada más. El aval mío está en el boca en boca. Los títulos están todos guardaditos en un mueble. Es más difícil de mostrar así. Pero como cuando vos trabajás rechazo, no necesitas absolutamente nada para demostrar quién sos. Porque ya sabés quién sos. Hola, Fer. En fin.
Entonces cuando vos pensás que un título te define como persona, estás siempre poniendo tu bienestar en algo exterior, que dicho sea de paso estaba basado en la aprobación de su papá, porque tenía que ser alguien en la vida. Cuando vos ya sos alguien, lo que pasa es que no te lo dicen o no te toman en cuenta. Porque antes, aparte, yo me acuerdo cuando conversaba con mi papá y mi mamá me decía, en la década del 50, del 40, o eras abogado o eras bancario, trabajabas en un banco, no había mucho para hacer. O médico. Y me contaba mi papá que cuando iban a bailar, mi mamá también me contaba, las abuelas les decían a las chicas que iban a bailar, vos tocale las manos. Si sentís las manos con callos, es porque es una persona trabajadora. Si no tiene callos, o es bancario, o es abogado, o es médico. Miren las conclusiones que se sacaban en aquella época, ¿no? Hoy, ¿qué dirían? ¿Tiene OnlyFans? ¿O es streamer? ¿O algo por el estilo? Entonces, la cantidad de creencias limitantes que nos exponen. Pero es verdad, sí, claro, desde ya. La cantidad de creencias limitantes que nos exponen, sin darnos cuenta, tienen que ver mucho con heridas no trabajadas. ¿Sí? Y la herida del rechazo es una de ellas. Por ejemplo, una vez una paciente me dijo, yo soy la hija de una relación complicada de mi mamá. Sin embargo, mi papá me buscó de grande, pero yo no quiero saber nada con él. Gracias, Fer. ¿Por qué? ¿Y por qué debería hacer algo si cuando tuvo que hacerlo no estuvo? Lógicamente la persona tiene una profunda herida de rechazo y lógicamente está ejerciendo esa herida de rechazo con quien se la provocó, porque tiene miedo a abrirse y que vuelva a suceder lo que sucedió en aquella época, que es enterarte que tu papá no te elige. Claro, Dani, ahí está el tema, que después eso repercute en tu vida de adulto. Y como dije recién, evitas conversaciones difíciles, sos tolerante a cosas que no tenés que tolerar, te haces fanática de los animales, sos perfeccionista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque te volvés una persona evitativa de lo emocional. Evitas las relaciones profundas por miedo al rechazo. Evitas mostrarte tal cual sos realmente, por miedo a que se vayan, a que no te elijan. En fin. Hemos hablado de la herida del rechazo. Hola, Valen. No salió tu pregunta. Te la respondo. Trabajar la herida del rechazo es lo mismo que trabajar la herida del abandono. Vos podés hacerlo de dos formas. O a través de una agrupación de 12 pasos o a través de terapia. Yo lo que te puedo como acortar el camino es proveerte de los rituales que puedes hacer o de las actividades que puedes hacer para arrancar por ahí, que lo vas a encontrar acá en mi página, en mi último libro. Descargar el libro, que es gratuito, Los 5 clavos de MetaUd, que es mi último libro. De ahí en adelante vas a tener unos días que son bastante complicados y horribles, donde si vos no tenés una guía, en este caso un profesional, ya sea a través de una agrupación de 12 pasos o un terapeuta, y no vas a saber resolver, entonces puedes llegar a caer en el autoengaño, de creer que es tal cosa o tal otra cuando en realidad no lo es. Por eso, si van a querer trabajar esta herida, siempre recomiendo esto. O te metes en una agrupación de 12 pasos, digo, neuróticos anónimos, narcóticos, alcohólicos, no importa la vía de escape, ¿sí? Cuando digo vía de escape no importa la primera palabra, si es alcohólico, narcótico, neurótico, comedor compulsivo, ludópata y después anónimo, porque esas son vías de escape, producto de ansiedad, y la ansiedad es un síntoma de qué, de neurosis, y todas son neurosis. Entonces, o te metes en una agrupación de 12 pasos o tomas terapia. La agrupación de 12 pasos suele ser gratuita, la terapia no. Pero la agrupación de 12 pasos tiene la virtud de que
es muy profunda, pero es muy larga. Y por ahí la sesión de terapia, o por lo menos las que doy yo, tienen una finitud, ¿sí? No deberían ser más de 8 o 10 sesiones. O sea, 2 meses, como mucho. Después de leer o de hacer ese trabajo, es algo que después va a doler, te vas a sentir mal, vas a tener unos días feos. ¿Por qué? Porque estás trayendo las heridas hacia adelante, las estás volviendo a resentir. Y cuando digo resentimiento, digo es volver a sentir lo que sucedió. Y es lógico que eso va a afectar tu humor y tu día. Entonces, si vos no aprendés a gestionar un poco las emociones, no la vas a pasar bien. De hecho, el libro está hecho para eso. Primero te doy algunas pautas, que practicar la agnosia, practicar la catarsis, para que cuando generes espacios de incomodidad en tu vida, sepas cómo resolverlo, porque ya tenés la herramienta ya leída y estudiada y practicada. Porque tratar las 5 heridas de la infancia en el libro está en la última parte. Y no es un libro largo, es un libro súper cortito de 125 páginas. No es tampoco tan largo. Así que bueno, les dejo la tarea pendiente. ¿Alguna pregunta para hacer? Sí, no salió tu pregunta, pero también te lo digo, sí, son personas que son proclives a tener... Las personas con el rechazo son personas proclives a tener mal carácter. Sí. No hablan, gritan, no piden, ordenan, tienen actos directivos. O sea, están exigiendo. Sí, Daniela. Cuando salen, sí, cuando no salen, salen a veces en oscuro y a veces directamente no salen. Depende de las palabras si están filtradas o no. En este caso te puedo leer. Hoy estamos hablando de la segunda herida más importante de la infancia, que es el rechazo. Sí, vale, está en YouTube. Y este video también va a ir a YouTube más tarde para quien lo pueda ver y se quiera sentir identificado. Wherever you go. Claro, exactamente. Vivís en una iracundidad constante. Daniela Vega, sí, no salió tu mensaje, pero lo leo. Sí, te puede llevar a enfermedades. Ale, esta semana me voy a tomar todas las mañanitas después de las 11 para tocar las heridas de la infancia. Hoy toca rechazo, ayer fue abandono, mañana va a ser injusticia. Mi canal de YouTube, Mar, es Obanadal22. Sí, Daniela, ¿por qué te puede llevar a enfermedades? La ira como emoción y la ira como defecto. La ira como emoción, las dos iras son malas, pero la ira como emoción es aquella ira que yo manifiesto cuando algo no me gusta o me siento agredido. Mientras que la ira como defecto es aquella ira en la que yo la manifiesto todo el tiempo constantemente. Vivo enojado, camino con el ceño fruncido, así dando pasos así fuertes. No pido, exijo. No hablo, grito, doy órdenes. Golpeo la mesa cuando quiero poner mi punto de vista. Entonces, esa iracundidad, por ejemplo, te lleva el día de mañana a ser una persona hipertensa. Y como expliqué ayer, una persona hipertensa tiene altos riesgos de contraer Alzheimer. ¿Por qué? Muy simple. Porque el Alzheimer está basado en algo primordial, que es el exceso de presión arterial. Cuando hay un exceso de presión arterial prolongado en el tiempo, lo que se produce en esa vasodilatación de las arterias en la cabeza es comprimir cada vez más la masa encefálica. Cuando vos la comprimís cada vez más, que está bajo presión, se produce una neurolisis o lisis de tejido o ruptura de tejido neuronal, donde comparado con la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, es mucho mayor la lisis que la generación.
Entonces el desarrollo cognitivo no solamente se ve detenido, sino que se ve deteriorado por haber cada vez menos neuronas. Y por eso, en la vida real, cuando vos tomás el tamaño de una persona con Alzheimer de su cerebro, es mucho más chico, es mucho más pequeño que el tamaño de una persona normal sin la enfermedad. ¿Por qué? Porque ha estado comprimiéndose todo el tiempo por las arterias. Esa es una. Después pueden ser los infartos, producto de la excesiva presión arterial, producto a lo mejor de que a través de mi ira yo la canalizo con la comida, entonces tengo niveles altos de colesterol, triglicéridos. Como me guardo mucho y no sé hablar, porque no sé comunicarme, la angustia y el dolor que tengo acá es constante, y eso es química, y esa química el día de mañana se puede transformar en un cáncer de tiroides, en un cáncer de garganta. Entonces afecta absolutamente tu fisiología. Ya contesté. Bueno, Dani, en ese caso en particular, con lo que te sucedió a vos, no solamente tenés rechazo, tenés injusticia, tenés humillación, tenés abandono, tenés traición, tenés las 5. Las 5, abandono, traición, rechazo, injusticia y humillación. Las 5. Y ¿sabés qué? Para mí, desde mi punto de vista, sos el caldo de cultivo más hermoso del mundo para poder enseñarle a la gente a sanar. Pero primero tenés que sanar vos, si tenés ganas y querés. Y para eso hay que enfrentarse al dolor. Sí, Virginia, claro que sí. Háblame al privado. A ver. Voy a dejar el WhatsApp. WhatsApp más 54 9 2 6 1 Esto es para los que están fuera de Argentina. Ahí se los coloco. Denme un segundito, ya los leo. Que está un poquito retobado. Ahí está. Hola Nick. Te decía, Dani, que para mí es el caldo de cultivo, porque una persona que estuvo en la oscuridad te puede mostrar cómo salir a la luz. Porque si de algo sirve la oscuridad, toda semilla necesita estar enterrada y en lo profundo y en lo oscuro para que salga la planta. Solamente se puede encender una luz si juntamos lo positivo y lo negativo. Por lo positivo y por lo negativo, que es armonía. Todo lo negativo lo pongo a la misma altura de lo positivo. No se puede encender una luz solamente con el polo positivo. O sea, ¿qué se necesita para ir hacia la luz? Estar en la oscuridad. Y para mí las personas que han atravesado esas cosas son por ahí personas que no lo saben, pero tienen la virtud de poder transmitir estas cosas. Pero primero tienen que sanar. Porque el camino más difícil que tienen que atravesar es ese, sanar. Los que me están mandando mensajes los voy a contestar cuando termine el vivo. Entonces, mañana vamos a tocar injusticia. Así es, Ananda, la salida es hacia adentro. Siempre la salida es hacia adentro, siempre. Creer que mi bienestar está afuera es un error y la vida es injusta. No sé si es injusta, ¿eh? Yo creo que cada cosa llega para algo a tu vida, para aprender.
Que vos lo quieras tomar o que tu ego decida hacer berrinche es otro tema. Exactamente, Dani, exactamente. Sí, 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 sí. Le va mejor a los malos a veces. Eso es una creencia y es un juicio, y es totalmente subjetivo tu juicio. Porque yo puedo considerar lo contrario. Aparte, ¿qué es para mí ser malo? Mira a Trump, lo miro, ¿y? La vida es neutra, depende de nuestra percepción, absolutamente. Si vos mirás todo, por acá tengo un prisma. Esto es un prisma de un pequeño telescopio. Todo va a depender de cómo lo mira esto, de la luz que lo atraviese. Porque la luz blanca, si yo lo pongo a la luz, esto se descompone en miles de colores. Yo voy a elegir cuál. La vida es lo mismo, vos vas a elegir en qué se va a descomponer. Y si querés agarrar por el lado de que es injusta, bueno, lo más probable es que lo tomes como cada acto que vos veas en la vida algo injusto. Y cada vez que se te atraviese a vos a alguien que vos te sientas usado, bueno, es negativo. Y te vas a resentir con la persona porque te usó. Cuando en realidad sabemos muy bien que vos la usaste primero para tratar de sanar con ella tu herida de abandono y de rechazo, de traición, de abandono, de injusticia que ya traías. La vida no es injusta, la vida es neutra, como lo dijo recién esta mujer. Es lo que vos haces con la vida. Si te querés parar del lado de tu niño berrinchudo que no terminó de sanar, genial. Vas a ver todo con los ojos de ese niño. Como me dijo alguien alguna vez, yo dejo que mi niño interior tome decisiones. Si vos pensás que las decisiones de tu vida adulta la tiene que tomar un niño, bueno, sigue como vas y en la jeta te la darás. Hola, Cari. Claro, Daniela, es que ahí está. Vos elegiste a pesar de, vos elegiste. El ser humano, Eugenio, es el ser humano y las circunstancias que lo rodean no tienen nada que ver con el hombre, tiene que ver con lo que él haga, con lo que lo rodea. O sea, lo que hablaba recién, desde el momento que yo tuve una necesidad, hasta cuando era niño, hasta que fue satisfecha, eso que aprendí en el medio va a ser lo que yo haga el día de mañana. Entonces, si aprendí a mirar a todo el mundo con resentimiento, y sí, voy a ser un jodido el día de mañana. Gracias, Vir. Exactamente, lo que decía de recién Daniela. Ella podría haber elegido ser víctima, pero no. La gente que se caga de hambre o entra en guerras porque quiere, porque elige quedarse donde elige quedarse, Eugenio. Sorteé una relación porque entendí que primero tengo que sanar yo. Bien, bien, eso es responsabilidad afectiva. Primero con vos, porque sabes que te puedes llevar a problemas mayores, y después con el otro. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Estuvo muy bien. El tema es que no todo el mundo toma conciencia de esas cosas. Y muchas personas se quedan en relaciones porque es lindo, porque se siente lindo, porque es egoísta. Entonces me quedo para satisfacer mis parásitas necesidades de afecto, de cariño, de aprobación. No comparto, Nick, tengo muchos pacientes de Venezuela que viven en cualquier lugar del mundo. Desde España, desde... Mirá lo que te voy a decir, Estambul, Turquía, Chile, Uruguay. Gente que decidió no quedarse ahí y se fue.
Vos no tenés qué cosas, Eugenio. Epa. No todos pueden ir. No todos pueden irse. Sí, todos pueden irse. Cada uno elige con qué batallas enfrentarse. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años conocí la vida de Helen Keller, una mujer que era sorda, ciega y muda. Y lógicamente por ser sorda, era muda. Y terminó dando conferencias. Lo que pasa es que el pobrecito paga. Y como el pobrecito está bien visto, hay que apapacharlo, porque pobrecito. Dani, es que ahí está el tema. Cuando vos no trascendés, al enfrentarte de vuelta a la situación, te vuelve a generar algo. Y lo ideal es que no te genere nada, ni una cosa ni la otra. Y para eso hay que sanar primero. Programación neurolingüística, Eugenio. PNL, Mindfulness. En Cuba no te dejan ir. Mirá, da la casualidad de que uno de mis compañeros de cuando yo estudiaba medicina era cubano. Y hoy vive en Nueva York. Vino a la Argentina, vivió un tiempo, se recibió y se fue a vivir a Nueva York. Como hay cubanos que viven en Estados Unidos, en una colonia en Miami. Hola, buenos días. De las dos, Daniela, hago personales 1 a 1 y también hago en grupo. Presencial y online. Acá en mi página, osvaldonadal.com, puedes encontrar esa info. O si me hablas al privado o al WhatsApp. Por lo general trabajo heridas de la infancia. Por lo general. O sea, abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto a lo que hemos hablado hoy de la herida del rechazo? Repito, esto va a estar subido en mi canal de YouTube. Personas rotas te pueden romper a vos. Nadie te puede romper sin tu consentimiento, Nick. No salió tu pregunta igual. Nadie te puede hacer daño sin tu consentimiento. Nadie. Si vos no le das tu consentimiento, no lo pueden hacer. O sea, si por ejemplo vos vas caminando por la calle y alguien te grita una tontera y vos ni sabés quién es, no te importa, seguís adelante. Pero si te lo grita por ahí algún familiar o alguien que sí tiene importancia para vos, ya le diste entidad. Entonces ya le permitiste que te afecte. Pero también puedes permitirle que no. No sé si tiene que ver, ayer me dejaron y estoy tranquila. Tiene un poco que ver. No sé, tu nombre tiene un poco que ver. Y que estés tranquila está bien, pero no sé si te dejaron. Quizás te dieron la posibilidad de ser libre, si lo ves desde ahí. Porque decir me dejaron y es un poco pararte en el lugar de la víctima. Me dijeron gay por usar remera rosa. Yo tengo una remera rosa y no soy gay tampoco. ¿Se perdona una infidelidad? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que vayas a convivir con la persona. Vos podés perdonarlo, sí, es un ser humano, se puede equivocar, claro que sí. Él fue fiel a su creencia, que ser infiel está bien. O no, o se traicionó.
pero eso no quiere decir que yo me quede en la relación, ni que lo persiga. Y no la usé más. Y sí, porque te ofendiste. Hola, Gabu. A mí me pasaba que iba al psicólogo y me empezaba a hablar del pasado. Dejaba de ir. ¿Por qué? Dani, una de las primeras cosas que tenés que darte cuenta que cuando tenés herida de rechazo es que sos una persona evitativa. Entonces evitar conversaciones difíciles es tu maestría. Lo importante es asumirlo, darte cuenta de eso y enfrentarlo, porque de eso se trata este camino, de enfrentar a tus miedos más grandes, a tus terribles demonios. Entonces, sí es importante hablar de tu pasado, por supuesto, y es importante trascenderlo y hablarlo por completo. De hecho, es más importante irse aún más atrás, porque a veces tenés que ir a tus padres, a conocer la vida de tus padres, a conocer cómo fue su infancia, etcétera, etcétera. Ok, Virginia. Gracias, Ananda. Sigue como vas y en la jeta te la darás. Si no te descubre, hay infidelidad. Solamente los actos de conciencia te definen si es infidelidad o no. O sea, ¿con qué intención lo haces? Si hay una persona que me rechazó las veces que está activada la herida de rechazo, Virginia, si vos elegís a la misma persona a pesar de que te rechaza, es porque obviamente está activa la herida. Y hasta que no la trabajes, va a seguir pasando lo mismo. Es más, te gustan cada vez más las personas. Por eso yo ayer lo dije, por eso las mujeres por ahí se enganchan con el que no les da bolilla, porque no les presta atención, porque activan la herida de papá. Porque mi papá era una persona que estaba pero no estaba disponible. Estaba presente pero no lo veía nunca, porque no trabajaba, porque no me prestaba atención o por el motivo que fuere. Vale, todas las heridas, todas se sanan con autovaloración, con autoaceptación, autoconcepto y autoimagen. Los 3 pilares de la autoestima. Todas. Pero la del rechazo en particular, junto con la del abandono, que son las más comunes, tenés que trabajar mucho la disciplina. Recuerdo, mi padre me dijo, me saliste mal, porque me casé joven y él quería que estudiara. ¿Ves, Gavita? Mira, ahí Gavita dijo algo y cómo la palabra de papá, no importa la edad que tengamos, nos repercute en la cabeza, porque lo sigo mirando con los ojos de mi niño. Entonces, que un papá te diga, me saliste mal, es obviamente herida de rechazo. Me está rechazando, me está tratando injustamente, me está humillando. 3 heridas juntas en una. En una sola frase. Virginia, seguís enganchada porque seguís teniendo una autoestima baja, porque no tenés autovaloración. Entonces el autoboicot está ahí siempre. Entonces yo voy por mis pequeñas dosis de dopamina, serotonina y oxitocina que el otro me provee, que no son nada más que drogas naturales, por esos pequeños instantes que me da de atención. Esa dinámica la aprendiste en tu infancia. Felipa, quisiera saber de dónde comenzar para dejar tanto dolor. Duele hasta respirar. Ok, no es dolor, es sufrimiento. Felipa, es sufrimiento. Y vos te quedás en el sufrimiento porque el golpe del dolor ya pasó. Lo que pasa es que estás resentida con ese dolor. Entonces te quedás en la rumia mental, te quedás en el pensar y en el sobrepensar las cosas y no podés salir de ahí porque empiezan los hubiera dicho esto, hubiera hecho lo otro, los hubiera y los y si hago esto y si hago aquello, pero y si me dicen esto, pero y si me contestan. Entonces estás en una dinámica que tiene que ver mucho con el quedar bien con todo el mundo. ¿Querés arrancar por algo? Ok, entra a mi página acá arriba, osvaldonadal.com, bajate mi primer libro. El primer capítulo lee Miedo a ser uno mismo. Y si no, hagamos terapia, como vos quieras, me hablas acá al WhatsApp y empezamos.
Todo sucede por algo, Dani. Todo. Me rechazó 1000 veces y vuelvo. Sí, pero no fue necesario, Nick. No fue necesario. No es suficiente, perdón. No es suficiente. Tiene que haber una donde vos te enganches mucho más o te canses. Y para que después te dé un golpe muy fuerte. Hola, CC. Bien, Carilian, bien. Pero no lo hagas para tus hijas, hacelo para vos. Que tus hijas hagan lo que ellas quieran después. Entiendo, Gavita, lo que me decís, entiendo. Y trabajaste quizás desde la culpa. Lo que cuesta dejarte sobrepensar. Lo que pasa no es que... A ver, la rumia mental te trae esto de el overthinking. Es darle prioridad a mis emociones. Gracias, Cari. ¿Qué quiere decir darle prioridad a mis emociones? Es que ante las emociones yo soy rehén. Yo me transformo en la mascota y la emoción es el amo. Y como el amo es la emoción domina mi vida. Entonces, como la emoción domina, estoy todo el tiempo con esa rumia mental pensando. Para eso, si entras acá a mi página, buscar el último libro, Los 5 clavos de Method, y practicar ejercicios como la agnosia durante 20 días. La catarsis. Para que ese sobrepensar después no te traiga ansiedad. No te vuelvas una persona con TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Cuando te invade la tristeza, ¿qué hacer? ¿Qué propósito? La tristeza tiene un solo propósito, es darte cuenta que las cosas no salieron como vos quisieras, a la hora que vos quisieras, en el momento que vos quisieras, con la persona que vos quisieras. Entonces, como no se hace lo que yo quiero, a la hora que yo quiero, en el momento que yo quiero, con quien yo quiero, hago mi berrinche. ¿Cómo me pongo triste? Por todo lo no cumplido, por la expectativa no cumplida. Porque si hay algo que yo tengo que entender es que la expectativa es la antesala a la frustración. Entonces, es un berrinche básicamente. La tristeza prolongada en el tiempo se llama estoy deprimido. Y si la provocas durante 5 años, estoy depresivo. Cáncer en puerta, angustia, dolor de garganta. Si yo le generé a la infancia a mis hijos, ¿hoy puedo repararlo? ¿Cómo hago? No, Clau, no. Lo hecho está. Lo que vos podés hacer hoy, Clau, es trabajar tu culpa. Lo que vos le llamás culpa, que sentís culpa porque crees en ella. Porque crees que existe algo que se llama culpa. Y no existe lo que se llama culpa, existen las acciones. Y esas acciones son las que vos tomaste y vos hiciste con las herramientas que vos tuviste. Y como vos a todo le veías forma de clavo porque vos eras un martillo. Y entonces está bien que golpees. Pero hoy que quizás tenés más herramientas puedes aplicar, pero de ahora en adelante lo hecho está. Que tus hijos se encarguen de ellos. A la mente le encanta el drama, sí, totalmente. Vale, sí, la aceptación, pero la aceptación como proceso. Y la aceptación como proceso está dividida en 2 partes, la admisión y la colaboración. Ya te digo qué capítulo es en el primero de mis libros. Capítulo 3, aceptación, página 46. Como proceso, quiere decir que primero admito que ante las emociones soy tal cosa, ante esta cosa soy esto, ante tal persona me pasa esto, y luego colaboro, o sea, me predispongo a generar un cambio en virtud de que esto que siento no me vuelva a suceder. Eso es aceptación. De lo contrario es admisión. Y si te cuesta aceptar, es porque quizás
practicás solamente admisión. Y la admisión tiene un paso que es que está basado en la terquedad. Y cuando vos colaborás, la terquedad se va. Entonces, como la terquedad se va, queda solamente la colaboración y la admisión. Y eso es aceptación. Gracias, Romy. No se repara el daño siendo mejor. No se repara el daño siendo mejor. Porque vos no lo haces para reparar al otro. Vos lo haces por vos. Lo que podés hacer es pedir disculpas. Pero eso no va a solucionar nada. Depende del otro. Y si pero no mejor y sigo haciendo mal, y bueno, porque lo elegís. Tomar conciencia. Tomar conciencia o tomar conciencia. Tomar conciencia con la ciencia implica aprender desde la lectura. Tomar conciencia es aplicar lo aprendido con la lectura. O sea, transformar el conocimiento en sabiduría. O sea, conocimiento es leer, estudiar. Sabiduría es aplicar. De nada vale. Entonces, mañana vamos a hablar de la herida de la injusticia. Estiro una así más o menos. Beso, Fer, gracias por pasar. Injusticia es cuando yo tuve que salir a trabajar, cuando yo tenía edad para estar jugando, cuando yo me tuve que quedar a cuidar a mis hermanitos, cuando en realidad era la responsabilidad de mis padres. Estiro eso. Esa es una de las tantas injusticias. Nos vemos mañana si Dios quiere. Seguramente a las 11 como hoy. Injusticia es la deslealtad. La deslealtad no deja de ser lealtad, porque estás siendo leal a la creencia que tenés. Y que eso muchas veces para el otro es desleal. Mañana a las 11 arrancamos de vuelta. Les mando un beso a todos. Gracias por estar. Nos vemos mañana si Dios quiere. Me voy a hacer la comida. Chau, chau.